Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar con un gran cómic, se llama Severed, lo escribe Scott Snyder con Scott Todd y lo dibuja Attila Futaki. Y para ello me va a estar acompañando Raúl Flores. ¿Cómo estás, Raúl? Y un saludo a todos y muchas gracias nuevamente por la invitación y estar aquí para platicar de un cómic más que se une a la colección del Tonight Podcast. Sí, fíjate, esta es una recomendación tuya, Raúl, para hablar de este cómic que tiene, ya lo dice bien en el intro que viene aquí mismo en el cómic, que tiene un poquito de... Parecen personajes como de esos niños que salían en las películas de Walt Disney, que se juntan, que se encuentran. Sin embargo, luego el cuento va modificándose y se va haciendo como un cuento de Hans Christian Andersen, donde los niños se perdían y luego va mutando hasta que se vuelve como una cosa de terror, ¿no? Parece historia de Edgar Allan Poe. Entonces, pues tú cuéntanos cómo llegaste a este cómic, cómo te enteraste de él. Pues más que nada, ahora sí que en el camino de andar buscando cómics del género de terror, que he leído varios ahorita, por ejemplo, de lo que ha hecho Joe Hill. Por ejemplo, hace tiempo reseñamos un cómic de La Capa, que igual no era de terror, pero pues llevaba esa temática, ¿no? Y por ejemplo, algunas cosas que que ha publicado el señor Alan Moore, y en este caso lo que hacía el escritor Scott Snyder en su etapa de los vampiros que hizo. ¿Cuál? ¿La de American Vampire con American Albuquerque? Vampire, sí, así es. Muy buena también. No Sí, la hemos reseñado, sí. pero muy buen cómic. Sí, tiene muchos, tiene buenos arcos de historia. Por ejemplo, algunos son individuales, pero hay otros que se van entre 5 o 6, dependiendo lo que va narrando el protagonista de esa serie. Pero en este caso, pues llegué a esta historia que me recomendaron, que pues obviamente ya es una publicación, ya tiene sus años. Y que me dijeron, ahora sí que de recomendación, que lo leyera porque era muy bueno. Y pues ahí fue cuando te lo comenté para que se pudiera reseñar en este programa. No, está muy bueno. Para hacerles un poquito de reseña, ahorita ya platicamos más acerca de datitos de la historia, pero básicamente es un jovencito y una jovencita. Estamos en 1914. Poquito después de que se iniciara la Primera Guerra Mundial. Todavía faltan varios años, ¿no? Para que sea la segunda. Y de hecho la historia es más bien como un flashback, porque empieza con un señor que algo le falta en su organismo. No vamos a decir qué, para no spoilear. Y le hablan de que hay una persona ahí que lo asusta, ¿no? Que dice, a ver, esto no puede ser, ¿no? Y entonces empieza a rememorar su pasado y él es uno de estos jovencitos que conocemos que pues él anda buscando a su papá, y la jovencita pues él es músico aparte, toca el violín y se encuentra, primero pensamos que es un jovencito, luego vemos que es una jovencita que se disfraza de niño para que no lo ataque, no, como anda solita en el mundo, pues no tenga quien abuse de ella, ¿no? Así es más fácil pues andar en el camino. Y se encuentran y ya ella decide que lo va a ayudar, lo va a representar. Él toca el violín para que pues junten dinero y pueda llegar a su meta. Su meta es conocer a su papá. Pero en el camino se encuentran con un fulano que en un principio parece muy amable, pero luego vamos viendo que tiene ahí unas cositas medio extrañas hasta que de plano nos mandan totalmente al terror. Cuéntame, Raúl, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué momentos dijiste, no juegues, adelante? Sí, tiene muchos, bueno, en sus páginas son 7 números, según me acuerdo, sí, son 7 números. Pero sí, por ejemplo, al inicio, pues ahora sí que empieza con una etapa actual, como dice Miguel, pero ya al pasar de 2-3 páginas, obviamente ya te incursionan en la historia. Y pues obviamente pues, se van desarrollando los personajes ya mencionados. Y sí hay ciertas partes en el cómic que llegan al suspenso, o sea, porque vas leyendo y se van descubriendo tantas cosas que pues obviamente vas pasando las páginas y pues obviamente te vas enterando de todo lo que está implicado ahí, ¿no?
como por ejemplo lo de las cartas que recibe el niño, que son las de su padre, que pues obviamente lo anda en esa búsqueda, el misterio que tiene este personaje adulto que se les acerca, el descubrimiento, como ya lo dijo Miguel, de la niña que pues obviamente se disfraza para que no esté en peligro, porque pues obviamente está sola, y una serie de implicaciones que al correr de las páginas son una sorpresa. Por ejemplo, en el desarrollo de la trama me acordé mucho de una película que también ya tiene sus años, que pues algunos de nuestra edad a lo mejor se van a acordar, que se llama El Carnaval de las Tinieblas, que es más o menos ese tipo de historia, donde la historia se centra en los niños y obviamente una figura adulta y que llega al pueblo, en este caso, pues obviamente es la que hace todo el desarrollo de la trama que los niños tienen que descubrir. Algo tienen estas historias, no sé qué opinas, Raúl, porque pues lamentablemente el Tonight Podcast se transmite la mayoría de las veces, porque sí tenemos integrantes que viven en otras latitudes del mundo, pero la mayoría de las veces lo hacemos aquí en México. Y México tiene este problema de que hay muchísima gente desaparecida, que pues dejas de saber de ellos y pues la realidad es que es gente a la que matan, es gente a la que le hacen cosas feas, ¿no? Hablamos desde tortura hasta, no sé, quitar órganos, lenocinio, violencia sexual, y veto a saber qué más horrores, así tal cual como historia de terror. Sí. Encuentran luego fosas así llenas de gente, y luego uno ni se imagina lo enredada que puede estar la mente de algún psicópata. Y ese tipo de psicópatas es el del que hablan en esta historia, porque no quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que este fulano, el que va atrayendo a este horror, a este jovencito, lo va atrayendo de manera muy inteligente. O sea, uno va leyendo el cómic y te va dando Snyder ciertas piezas del rompecabezas, pero luego esos huecos, o lo que ni siquiera sabíamos que eran huecos, de repente nos revela cómo estuvo fabricando todo el camino para que el muchachito llegara directo hacia él. Dices, órale, ¿no? Qué buena historia, pero sí te da miedo pensar que ese tipo de gente existe en la realidad. Y eso es lo que yo creo hace más terrorífico este cómic. Que fíjate, hay cómics de terror, casi siempre pues mencionan a Junji Ito, ¿no? Y se van más con el error, es así, Lovecraftiano, de monstruos, de gente que viene de otra dimensión, o de monstruos de otra dimensión, de otros planetas. Pero ¿qué pasa con los monstruos que están aquí, ¿no? En nuestra realidad. No sé qué opinión tengas en ese sentido, Raúl. Sí, así es. Sí, obviamente la psique en este caso del personaje villano, sí es muy pues lejos de ser física, es muy mental, porque obviamente el personaje trabaja mentalmente con el personaje, pues para llevarlo a donde lo tiene que llevar. Y cuando pues ahora sí que se van descubriendo las causas y el porqué de cómo actúa, pues obviamente pues te van sorprendiendo. Que eso es más que nada el camino que lleva estos cómics. Hasta por ejemplo, digámoslo así, las portadas tienen mucho que manejar este aspecto, porque obviamente se van revelando las cosas hasta que en el número final pues obviamente se revela qué es, ¿no? Aunque pues obviamente en la historia pues más o menos vas adivinando, y a veces en el adivinar pues no te lleva a donde era, porque obviamente te cambia el momento y te lo revela de otra forma que no te lo esperabas. Mira, ahora Scott Snyder ya habíamos platicado aquí algunas cosas que ha hecho, ya lo habías mencionado, pero ¿qué tanto se sabe de Scott Tuft? ¿Tú habías leído algo de él? ¿Qué tanto habrá de la historia de uno o del otro? Ahora sí que no tenía yo mucho conocimiento de él. Porque según los datos que me manda Pollicio, este cómic es del 2012. Y eso fue lo primero que él hizo de cómic. Y de ahí volvió a trabajar otra vez con Scott Snyder en La Cosa del Pantano, de Swamp Thing. Pero hasta el 2016, ¿no? 4 años después. Y después de eso no tenemos más datos acerca de trabajo que haga en cómic. No sé si sea el mismo, supongo que sí. Él ha trabajado en varias películas. Hay otro Scott Tuft que tiene, o no sé si sea un homónimo, que ha trabajado en
en Planet of the Apes y en varias películas. Supongo que será el mismo. La verdad desconozco, pero si algo tiene este cómic es que es muy cinematográfico. Esta podría ser una película fácilmente. Lo que nos tendríamos lo que nos lleva a platicar entonces del ilustrador, que es Attila Futaki. Cuéntame qué te pareció el arte, Raúl. Al principio no muy sorprendente, pero sí con el correr de los trazos que va llevando en la historia. Por ejemplo, había momentos en que los trazos se asemejaban a algún tipo de actor que podría incurrir en este personaje. O, por ejemplo, que está trazado como un tiempo de época, que pues obviamente te vas imaginando, y los trazos casi son como un poquito reales. Te vas dando la idea del concepto que se va generando en la historia, que no está muy alejado. Obviamente que es un dibujante muy atinado para la historia. Fíjate, según los datos que me está dando aquí Pollicio, no es muy prolífico. Por ejemplo, aquí tiene que en el 2011 él hizo Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Los dos números que han salido, el de Ladrón del Rayo y el Mar de los Monstruos. Después hizo Severed, el que estamos hablando. Posterior a eso hizo Lovecraft, la antología gráfica. Luego hizo Conan, Los Fantasmas de la Costa Negra. Y el último trabajo que se le conoce es Hypnos. Que son el número 1, el aprendiz, y el número 2, que es la discípula. Pero fuera de eso no hay mucho. Sin embargo, pues aquí se aventó 7 números, cada número de 20 y tantas páginas. Y él dibuja y colorea, o sea, es trabajo completo, ¿no? Dibujo, tintas, color. Sí. Y ahora su color me llama la atención porque hay partes como que parece acuarela, hay partes como que mete aerógrafo, hay partes que se nota el pincel seco, hay partes donde se nota que salpica, no sé, para hacer los árboles, salpica tinta para crear las manchas de las hojas. Decía que es muy cinematográfico porque él pone la cámara donde él quiere, de repente hace un acercamiento, close-up a las manos, de repente la cámara la pone en el piso, de repente hacia arriba, se acerca a la cara de alguien y luego aprovecha esa misma cara para hacer la siguiente secuencia. Ese tipo de narración a mí me gusta mucho porque te hace muy fácil la lectura, entonces vas avanzando y vas avanzando sin que haya ningún freno. Y a mí eso siempre me ha parecido muy atinado, ¿no? Lo más importante de un cómic pues es narrarlo, es contar la historia, y él lo hace muy bien. El dibujo es podríamos decir semi-realista, no llega totalmente al realismo. De repente las caras, ¿cómo podríamos decir? No son tan estéticas, pero él como que deja a un lado la estética por lo expresivo de los personajes. Entonces pone unos gestos en los rostros de las personas que salen aquí, que son muy significativos porque les pasan muchas cosas, de que los espantan, de que de repente, no sé, hay una parte en el cómic donde pues el jovencito, el protagonista, se sube a un tren y hay otro fulano del tren ahí que lo amenaza para que le dé sus cosas, y ves la cara de terror del muchachito. Y ya luego se va, pero se quiere vengar. O sea, todas esas expresiones en el rostro, esos sentimientos, los dibuja muy, muy bien. Y me pareció interesante, me pareció como salirse de la norma, porque no es el tipo del cómic americano total. Él más bien como que este tipo de dibujo se ve en el cómic norteamericano, pero del independiente, ¿no? Así es, sí. Y entonces estos recursos que mete de texturitas, de pincel seco, de salpicones, de acuarela, y luego la paleta de color que usa es muy desaturada. Entonces los azules, los rojos, los verdes, los amarillos que pone aquí, todo está como desaturado. No son colores muy brillantes, ¿no? Todo es así como muy, muy frío, muy seco. Sin embargo, le da el ambiente exactito que debe de tener este cómic. O sea, como que a mí se me hizo así de que sí, no podría ser de otra manera que estuviera coloreado, ¿no? Es así como que lo que le quedaba a este cómic. Sí, Tiene muchos
Di, Sí, Raúl, adelante. perdón, sí tiene mucho, como mencionas, lo de color, pero funciona como manera de relato, porque pues obviamente te quedas con las primeras páginas donde empieza a platicar este personaje ya adulto, y obviamente te mete a la historia, que pues obviamente funciona el color y lo que dicen, los trazos y todo eso, porque se apoya como un relato, y llega tanto el momento que ya no te acuerdas de las primeras páginas, hasta que llegas hasta el final. Y Ándale, eso, las primeras páginas son muy coloridas, tienes razón. sí, así es, y ya cuando entras a la historia, pues obviamente se hace como una especie de relato que, como menciono, funcionan. Y como digo, a la hora que llegas al final, te acuerdas de que obviamente te estaban contando un relato. Y pues obviamente pues te sorprende más. Sí, porque es que no estamos haciendo spoilers, pero lo que pasa con el niño ya en la casa, ¡oh! Te quedas así, no. Sí, Pero pues está pasando. sí, y ese es otra, el dibujante en el recorrido que te lleva de los 7 números, a pesar de que pues obviamente hay asesinatos y las muertes, el dibujante y la misma historia no te manejan el gore hasta que llegas al final. Y no escatima, ¿eh? Sí, sí, así Se ve es. todo se ve. Así crudo, con texturas, con las sombras, el color, no. Te digo que esta historia está perfecta para una miniserie en algún streaming o para película. Ajá, sí, así es. No sé. O para una serie episódica que sea de este tipo de relatos de terror, Sí, como sí, definitivamente. esas series que había en los 80s y 90s que hacían mucho de ese tipo de historias que pues, eran episódicas y bueno, era un episodio y al siguiente te contaban otra cosa, ¿no? Fíjate que este es un relato de esos de terror. Yo creo que a la gente que le gustan las historias así de Stephen King, y sobre todo me estoy acordando de esta de, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llama esa película donde salen 4 muchachitos que van en una vía del tren, que van buscando Ah, un cuenta cadáver? conmigo. Cuenta Cu- conmigo. Es que no me sí. acuerdo cómo se llama el libro, porque la película sí es así. Ah, el libro se llama El Cuerpo, Ándale. The Body. The Body. Pues es algo así como The Body, que es amistad de adolescentes y todo, pero los va llevando a un... The Body no tiene tanto terror como lo tiene esta de Severed, pero yo creo que ese tipo de historias, si te gustó ese tipo de historias, te va a gustar este cómic. Es muy así, o sea, como que empieza muy amigable, pero te va llevando poquito a poco a un lugar muy oscuro. Muy buen cómic de terror. Y a la gente que le gusta, obviamente, pues los del Tonight Podcast, este tipo de historias, quienes escuchen el podcast, yo creo que esto va para ustedes. Y este lo sacó Camite, ¿verdad? Aquí en México. Creo que sí, sí. Sí, lo llegué a ver, lo llegué a haber visto ahí en los mostradores de cómic, pero ahora sí que nunca me llamó la atención. Obviamente que ya lo descubrí ya demasiado tarde, que digo, nunca es tarde, ¿no? Para leer estas historias, pero sí, ya tiene su tiempo de publicación. Pues muy buena recomendación, Raúl. No sé a qué tipo de gente se la recomendarías tú. A ver, tú dinos. Pues obviamente a los que les gusta este género, que pues obviamente para mí fue una sorpresa, porque muchas veces el terror en el cómic, como mencionaste, pues sí son cosas más del espacio o de otro tipo de cosas y no tan aterrizadas a la realidad como lo que es Everett. Y eso sí fue una sorpresa que pues obviamente a la hora que ir leyendo, pues sí, no me dejó de sorprender. Sí, es un gran cómic. Voy a decir la ficha técnica para que sepan cómo conseguirlo. Originalmente este cómic lo publica Image. Lo publicó en el 2011. 2011-2012 más o menos es la fecha en la que lo publica. Son 7 números. Hay un volumen que recopila todos esos números. En español lo saca Planeta de Agostini. En México ya decíamos que lo saca Camite. Y pues tendrían que buscar en su país donde nos estén escuchando quién lo ha publicado. Los autores, en el guión está Scott Snyder y Scott Toft, así T-U-F-T. El dibujo y la portada es de Attila Futaki, que ya decíamos que buen narrador, da muy bien el ambiente para esta historia. Es una muy buena historia de terror psicológico, sobre todo. Casi todo el cómic es muy psicológico hasta que llegas al final. Y ya, así lo que decía psicológico, ahí lo marcan con una rayita de que adiós psicológico, porque se vuelve terror físico.
muy, muy bueno. Sí te pone los pellitos de punta. Es esas buenas historias de la América profunda, de esta etapa que hay entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que la gente andaba pobre, que andaba buscando el dinero, ¿no? Conseguir trabajo y todo eso, que se subían a los trenes. Se andan buscando una historia de esa época. Esta es buena porque se enmarca en ese periodo de tiempo. Y pues para quien no esté familiarizado a leer cómics, es un buen regalo también porque es una historia autoconclusiva. Aquí empieza y aquí termina. Y todos lo van atando muy bien Toft y Snyder. Así que pues no hay nada de pierde. Una muy muy buena recomendación que hace aquí Raúl Flores para todos ustedes. Y pues esa sería mi conclusión, Raúl. ¿Cuál sería la tuya? Igual, no hay más aporte de lo que tú dijiste, que eso, que quiera y sorprenderse y que le apasione el terror de ese tipo, está más que ser un lector y un testigo de esta historia, porque sí es muy buena. O sea, de principio a fin, todo el desarrollo que tiene, la trama, los personajes, el dibujo, los planteamientos de las escenografías que va mostrando este dibujante, la ciudad, el entorno, todo eso va complementando la historia a tal grado que te ves inmerso en ella. Y como te digo, al final de la historia te quedas con ese sabor de boca de, por ejemplo, llevámoslo a las películas como Entrevista con el vampiro o como El silencio de los inocentes. O sea, llegas al final y dices, wow, es una buena historia que vuelves otra vez a volverla a leer y te deja esa misma sensación. Sí, no, muy buena. Y pues ahí queda otro cómic más que se adhiere aquí a la biblioteca del Tonight Podcast, Everett. Raúl, ¿dónde te pueden localizar? Pues hay en mis redes sociales de Facebook, como Lobo Negro Gris, o como en Instagram, Raúl Flores Sánchez Art. Ahí me encuentran. Perfecto, Raúl. Pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias por estar aquí platicando. No, al contrario, te agradece la invitación. Perfecto, Raúl. Pollicio nos va a mandar a la música. Drain Productions. Secuestrados y llevados a una apartada isla tropical. Sin explicación, sin suministros, sin escape. Forzados a encontrar una forma de sobrevivir. Ellos son The Unwanted, los no deseados. La nueva serie de cómics traída por Drain Productions. James Masha, Miguel Ángel Hernández, Ángel RD. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que hay otro episodio especial más del Tonight Podcast que les estamos regalando. Son 2 episodios solamente. De hecho, les voy a pedir de favor muy especial que escuchen completito el final, sobre todo del siguiente episodio, porque hay un anuncio importante, hay un anuncio que pues los que son seguidores del Tonight Podcast deben de saber. Lo vamos a decir en el siguiente episodio. Y pues eso, nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Ya lo saben, todo es bienvenido. Las páginas de un servidor, de quien les habla, Miguel Ángel Hernández, pues me encuentran en Facebook así como Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas, al igual que en Twitter, que estoy como Miguel ANGH, @Miguel ANGH, y en Instagram me encuentran como Miguel Ángel HDZ Art. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nos vemos en el siguiente episodio especial del Tonight Podcast. Chao.